Tengan buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de este día. Vamos a trabajar nada más un ejercicio, así que a lo mejor terminamos un poco rápido, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a ver ahora es un poco el movimiento armónico simple. Acuérdense que en estas 2 semanas hemos estado viendo el- este tipo de movimiento, ¿verdad? Hemos visto básicamente 3 casos ahí: movimiento armónico simple, el amortiguado, y me parece que el día de hoy tuvieron que haber visto ya el movimiento forzado. Vamos a abordar nada más el primer caso de eso, ¿verdad? El movimiento armónico simple, donde tenemos nada más el resorte, el sistema masa-resorte, no hay amortiguamiento. Entonces vamos a ver el problema 6 de la guía. Bueno, y en este problema 6 lo podemos dividir en 2 partes. En una primera parte, que es el inicio del enunciado, nos dan una información que nos sirve para responder a esta pregunta: ¿cuál es la constante del resorte? Entonces se nos dice que a un resorte que tiene una cierta longitud se le coloca una masa en su extremo que pesa 10 libras. Es un dato que les da ahí en el problema. Al colocar la masa, eso va a ocasionar que el resorte se estire esta distancia, que recuerden que hemos estado llamándole la distancia S. Es lo que estira el resorte después de que se le coloca el peso y que llega a su posición de equilibrio. Aquí se supone que el resorte ya no vibra, sino que está quieto, y entonces medimos cuánto se ha desplazado con respecto a la longitud original, ¿verdad? Entonces ahí podemos hacer este análisis. Como la masa que me especifican ahí pesa 10 libras, entonces eso significa que la fuerza que se está sometiendo, perdón, la fuerza a la que se está sometiendo este resorte es justamente de 10 libras. Podemos decir aquí que la fuerza es de 10 libras. Acordémonos que cuando tenemos este sistema masa-resorte, la fuerza aplicada equilibra exactamente a estas cantidades. K, que es la constante de resorte, por S, que es la distancia a la cual el resorte se estiró después de haberle colocado la masa. De aquí entonces podemos calcular la constante de resorte como F entre S. Si la fuerza que se aplica es de 10 libras y el resorte se desplazó 1/4 de pie, entonces la constante de este resorte resulta ser de 40 libras por pie. Esa es la constante de resorte. Y la primera parte del enunciado solamente sirve para esto, para poder calcular a partir de esa información la constante de resorte. A continuación, el problema dice que esta masa que tenemos acá se retira. Se quita esta masa y se coloca una nueva que tiene una masa de 1.6 SLU. En este sistema, estas son las unidades que me indican que lo que tengo ahí es una masa. A diferencia del anterior, donde tenemos aquí, me especifica que es una masa, pero que pesa, una masa que pesa 10 libras. Entonces aquí es fuerza y este es masa. Bueno, entonces vamos a colocar esta nueva masa aquí, y me especifica el enunciado que se eleva
la masa se eleva arriba de la posición de equilibrio. Acuérdense que la posición de equilibrio es esta línea que tenemos acá. Entonces dije que la masa se eleva a partir de esa posición de equilibrio 1/3 de pie. Y además se le imprime una velocidad hacia abajo a esa masa de 5/4 de pie por segundo. Ese tipo de información lo que nos proporciona son condiciones iniciales. Por ejemplo, una condición inicial tiene que ver con esta información. La posición inicial de la masa, que puede estar arriba de la posición de equilibrio, abajo de la posición de equilibrio, en este caso está arriba. Recordemos que en nuestra convención hemos tomado que las distancias positivas se están midiendo hacia abajo. Esa es nuestra convención. Por lo tanto, aquí, en esta condición que tenemos aquí indicada, si la masa se ha elevado por arriba de la posición de equilibrio, noten que estaríamos en las Y negativas. Así que esta condición que tengo aquí es la condición inicial. Y de 0 igual a 1/3. Pero como está arriba de la posición de equilibrio, se sabe que le va a colocar ahí Y de 0 igual a menos 1/3. Esa es la condición inicial. Tiene que ver con la posición inicial de la masa. La otra condición inicial, que tiene que ver con este dato, la velocidad. Recuerde que la velocidad se define como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y esta Y que tenemos aquí es precisamente la posición de la masa en cualquier instante del tiempo, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos en realidad en esta otra es otra condición inicial que sería Y' de 0, la velocidad inicial con la que parte la masa es de 5/4. Como el movimiento es hacia abajo, entonces, según nuestra convención, debería de ir positivo. Y a partir de esta posición, entonces, si la masa se suelta, entonces comienza a oscilar a partir de esta posición, que es un poco lo que está indicado en este esquema. Aquí tenemos la masa en su posición inicial, se suelta con cierta velocidad y podemos imaginar que al transcurrir el tiempo, el movimiento que se generaría sería una onda senoidal. Y aquí tienen ustedes especificados ahí, entonces, más o menos cómo sería el movimiento, ¿verdad? Ya sabemos que es una onda senoidal que tiene ciertas características, que son las que vamos a ir hablando un poco cuando le metamos valores a este problema. Este es un poco entonces la parte general del problema. Ya determinamos la constante de resorte aquí y ya vimos que con la otra información podemos calcular las condiciones iniciales. Ahora escribamos el modelo que representa este movimiento que genera el sistema masa-resorte. Escribamos esa ecuación diferencial. Acordémonos que esta ecuación diferencial es m, es la masa, por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más k, donde k es la constante de resorte, k por y, igual a 0. Acuérdense que en este tipo de movimiento no hay amortiguamiento. Entonces simplemente vamos a tener estos dos términos. Con los datos que me proporcionan, recordemos que la nueva masa que se ha colocado es de 1.6 SLU. Entonces vamos a colocar aquí 1.6 por la segunda derivada de y con respecto al tiempo, más, acuérdense que la constante nos dio 40 por y igual a 0.
Si dividimos toda la ecuación entre 1.6, nos va a quedar la ecuación escrita de la siguiente manera. Aquí nos quedaría la segunda derivada de y con respecto al tiempo. Y si usted hace ahí 40 entre 1.6, le va a dar 25y y aquí 0. Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver, pero recuerde que está sujeta a dos condiciones iniciales. Está sujeta a que la posición inicial es de menos un tercio y también está sujeta a que la velocidad inicial es de 5 cuartos. Así que nuestro problema se trata de resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales. Ese es el problema que vamos a resolver. Veamos. Recordemos que el análisis inicia escribiendo la ecuación auxiliar de la ecuación diferencial que tenemos. Vamos a trabajar finalmente con esta de acá. La ecuación auxiliar va a ser r cuadrado más 25 igual a 0. Recuerde que hasta el momento habíamos trabajado esta ecuación auxiliar en términos de m. Yo les recomiendo aquí que no lo vayan a poner en términos de m porque ya estamos utilizando m para la masa. Entonces, para evitar ahí algún error, yo les recomiendo que utilice cualquier otra letra para la ecuación auxiliar. De aquí vamos a obtener dos raíces. La primera raíz es 0 más 5i y la segunda raíz es 0 menos 5i. Es decir, que tenemos un par de raíces que son complejas y conjugadas. Para este caso de raíces, acuérdense que la solución general de la ecuación es la siguiente. Decimos que mi solución general va a ser una función y de t que va a estar dada por C1 coseno de 5t más un C2 seno de 5t. Esta es la ecuación que vamos la solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí al inicio. Esta es la solución de esta ecuación diferencial. Solo nos hace falta determinar el par de constantes C1 y C2. Bueno, obviamente vamos a necesitar aquí, ¿verdad? Para poder evaluar esta condición inicial, vamos a necesitar calcular aquí y' de t. Así que hagamos ese cálculo. Y' de t sería menos 5, menos 5c1. La derivada del coseno sería seno de 5t. Y aquí nos va a quedar más 5c2, derivada del seno, nos queda coseno de 5t. Ahí tenemos la función y su derivada. Vamos a evaluar entonces las condiciones iniciales. Vamos a poner aquí evaluando condiciones iniciales. La primera condición inicial es entonces la que tenemos aquí, ¿verdad? Es y de 0 igual a menos un tercio. Esta es la primera condición inicial. Vamos a tener entonces, utilizando esta expresión de acá, utilizar esa expresión, nos quedaría el lado izquierdo, menos un tercio, igual. Veamos. Como t vale 0, esto va a ser 0. Entonces voy a tener aquí coseno de 0, que es 1. Así que un tercio es igual a C1. Aquí voy a obtener 0 también. Y el seno de 0 es 0, así que todo este término no va a aparecer. Y aquí encontramos ya directamente la primera constante. Encontramos aquí que C1 vale menos un tercio. Es la primera
constante. Vamos ahora a evaluar la otra condición inicial, que es y' en 0 igual a 5/4. Entonces voy a tener, con esta expresión que tenemos aquí, con la derivada, vamos a tener a la izquierda 5/4. 5/4 igual, aquí voy a tener 0, porque t vale 0. Seno de 0, todo este término va a desaparecer. Pero aquí voy a tener coseno de 0, que es 1. Entonces aquí me va a quedar, esto es igual a 5 por C2. Vemos que podemos cancelar esto y encontrar a partir de esta expresión que C2 es 1/4. Y aquí tenemos el valor de la otra constante. Ya tenemos C1, C2, y con eso ya podemos reescribir la solución general que teníamos aquí. Esa solución general va a tomar esta forma. Y de X, la solución general es C1, que vale menos 1/3. Coseno de 5t. Más C2, que es 1/4. Seno de 5t. Y esta sería la ecuación que representa el movimiento de esta masa junto con el resorte. Pero el problema, lo que me pide, en realidad no es esta ecuación, sino que me pide esta ecuación expresarla en la forma alternativa que, acuérdense que toma esta forma. Y de, aquí, perdón, ¿verdad? No es y de x, sino que es un y de t. Esta sería ya la solución. El problema, lo que me pide es encontrar esta y de t en su forma alternativa, que es a seno de omega t más phi. Esa es la forma alternativa de esta ecuación. Acuérdense que esta a que aparece en esta expresión se calcula como la raíz positiva de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. Y que phi, ese phi que aparece ahí, es la tangente inversa de C1 sobre C2. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esta expresión en esta forma equivalente, donde las cantidades que aparecen ahí están dadas por este par de expresiones que tenemos acá. Calculemos en primer lugar esta A. Entonces esta A sería raíz de, la primera constante nos dio menos 1/3. Usted toma ese valor, menos 1/3, y lo eleva al cuadrado, con todo y su signo, ¿verdad? De tal modo que aquí siempre nos va a quedar la suma de las constantes al cuadrado. Nunca le va a quedar aquí una operación de resta, sino que siempre va a quedarle una suma, sin importar que las constantes sean positivas o negativas. Y esto al final le da que es 5 sobre 12. Ahí tenemos ya el primer dato. Mire, la A, que se conoce como la amplitud. El otro dato viene de que la tangente de phi se calcula para esta forma alternativa como C1 sobre C2. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque no es simplemente de colocar los dos valores de las constantes y meterlas a la calculadora y sacar la tangente inversa, sino que a veces hay que hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí C1, acuérdense que era menos 1/3 y C2 era 1/4. Entonces aquí, en este caso, la tangente de phi es menos 4/3.
Si usted pone en su calculadora tangente inversa de menos 4/3, entonces le va a dar un número ahí, ¿verdad? Que hay que ver si tenemos que corregirlo o si lo dejamos ya directamente. Entonces lo que usted tiene que manejar en esta parte es que este ángulo se origina de el cociente de dos cantidades, C1 entre C2. Aquí tengo C1 y aquí tengo C2. En este caso, C1 es de menos 1/3, es decir, que es una cantidad que es negativa, menos 1/3. Y C2 es 1/4, que es una cantidad positiva. Digamos que aquí tenemos 1/4. El ángulo que nos interesa se forma aquí. Este es el ángulo phi que nos interesa a nosotros especificar en esta ecuación. Entonces, nosotros aquí plantearíamos que este ángulo phi es la tangente inversa de C1 sobre C2, pero C1 sobre C2 ya vimos que nos da menos 4/3. Cuando llegue a este paso, cuando ya esté a punto de encontrar aquí el ángulo, que fíjese que ya lo tiene despejado aquí, solo le hace falta ver en su calculadora cuánto es este valor. Este valor, si usted lo pone en la calculadora, le va a dar menos 0.927 radianes. Ese sería el ángulo, ¿no? Vemos que en este caso, fíjese, la calculadora, su calculadora, le va a devolver para la tangente inversa, siempre le devuelve resultados que están o en el primer cuadrante, aquí, o en el segundo, o en el cuarto cuadrante. Primero o cuarto cuadrante están las respuestas de la calculadora. Entonces usted haga este esquemita para ver a dónde está el ángulo que a usted le interesa. Con esta combinación de constantes, mi ángulo está en el cuarto cuadrante. Entonces usted sabe que la tangente inversa o le da en el primero o en el cuarto. Pues siempre que le dé ahí y su punto esté ahí, no tiene que corregirlo. Es decir, usted deja este valor de ángulo en esta expresión. No hay que hacer ninguna corrección. De modo que aquí usted escribiría que la forma alternativa de la ecuación que acabamos de encontrar sería 5 sobre 12 seno de omega t. Omega, recuerde que es la raíz de k sobre m, que al final coincide con este dato que tenemos aquí, este 5. Seno de 5t más el ángulo. Y entonces, aquí le vamos a poner menos 0.927. Esta sería la forma equivalente de la ecuación que encontramos aquí en un primer instante. Es decir, que estas dos representan a la misma gráfica, solo que están escritas de manera diferente, ¿verdad? Y esto nos permite ver algunos aspectos del movimiento. Por ejemplo, déjenme ver, por aquí le tenía, a ver si no se me borra, aquí están. Por ejemplo, aquí tengo esta expresión. Aquí en esta parte de acá, vamos a ver si funciona el lápiz. Ahí está. En esta parte, ahí le tengo la gráfica. 5 sobre 12, seno de 5x menos 0.93. Aquí lo aproxima, pero ahí está a 92.7. Y me genera esta gráfica que ustedes pueden ver ahí. Aquí tengo la posición inicial de la masa. Ahí está la posición inicial. Y bueno, la cantidad A que aparece ahí, ese A que hemos calculado, recuerde que es esta distancia. Se conoce como la amplitud.
que también está medida aquí, ¿verdad? Es decir, que es el máximo desplazamiento que la masa experimenta, ya sea arriba de la posición de equilibrio o abajo de la posición de equilibrio. Ese es esa cantidad A que hemos calculado. Esta sería la gráfica de esa función, una función senoidal, ¿verdad? Que nos reproduce el movimiento que más o menos está indicado en este esquema. Aquí, al irse moviéndola, genera este patrón, que está representado matemáticamente, ya sea por esta ecuación de acá o por esta ecuación de acá. Las dos darían el mismo gráfico. Además, recuerde que hay otra tercera forma de representar estas ecuaciones. La tercera forma es una y de t que en lugar de la función seno utiliza el coseno de omega t menos phi. Así. Fíjese la diferencia. Aquí es más phi y aquí tiene usted menos phi. La A se calcula igual que esta, pero hay una leve diferencia para calcular el ángulo. Aquí usted el ángulo, aquí el ángulo lo va a calcular de la siguiente manera. Aquí la tangente del ángulo se define de la siguiente manera. Aquí la tangente de phi es C2 entre C1. Anteriormente tendríamos aquí C1 sobre C2. Ahora tenemos lo contrario. C2 sobre C1. Quiere decir que en este caso, por ejemplo, usted podría tener una situación en un esquema. Lo siguiente aquí. Aquí tendría C2 y aquí tendría C1. Lo contrario que antes. Miren. Aquí tiene C1 y aquí tiene C2. Aquí están intercambiados. C2 y C1. Es decir, que aquí usted plantearía que la tangente de phi es C2. Acuérdense que C2 era un cuarto y C1 que era menos un tercio. La tangente de phi le va a dar entonces menos 3/4. Antes nos había dado menos 4/3. Hoy tengo lo inverso de eso, menos 3/4. Entonces, según esta combinación de constantes, mire, considerando los signos de las constantes que tenemos, C2 es positiva. Es decir, que C2 estaría por acá. Este podría ser un cuarto positivo. Y C1, que es el denominador, es negativo, menos un tercio. Y C1 usted lo grafica aquí, ¿verdad? Entonces, si es negativo, estaría por acá. De tal modo que tenemos aquí esta situación. ¿Sí? Y el ángulo que andamos buscando es este. Este sería el phi que andamos buscando. Lo que usted debe de saber es que la calculadora no se va a enterar que está en este cuadrante. Ella solo devuelve respuestas aquí o aquí. Entonces, si usted en este momento hace en su calculadora que phi es igual a la tangente inversa de menos 3/4, esto le va a dar un número. Esto le va a dar un número. ¿Pero qué número va a ser ese? Ese número va a ser este ángulo. Este ángulo está representado por este término de acá. Es este ángulo que tenemos aquí. Le podemos llamar phi que da la calculadora.
claro, usted como ya sabe el signo de las constantes, usted ya determinó previamente que usted está en el segundo cuadrante. Ya sabe que la calculadora le va a dar respuesta aquí, ¿ve? Entonces usted necesita mover el lado terminal de la respuesta de la calculadora hasta aquí. Y una manera de hacerlo es sumando aquí entonces pi más pi. Cuando usted haga esto, este resultado de aquí le va a dar, déjeme ver cuánto es, 2.5 positivo. 2.5. Ya usted lo corrigió la respuesta de la calculadora y lo movió hasta acá sumándole pi. Entonces este ángulo sería 2.5. Mire, antes de llegar a 3.14, que es este, tiene ese ángulo ahí de 2.5. Entonces, otra manera de representar la misma ecuación que teníamos al inicio sería A, que es 5 sobre 12, coseno de 5t menos 2.5. Esta sería la otra forma. Mire, tenemos esta forma de representar la ecuación, tenemos esta forma y esta. Todas deberían de darle la misma gráfica. Por ejemplo, si nos regresamos aquí tengo, mire, en esta parte donde dice, vamos a ver dónde lo tengo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Creo que no la tengo. La vamos a agregar aquí. Vamos a graficar esa última que hemos encontrado ahí. Esta toma la forma y igual a 5 sobre 12 por el coseno de, ¿cuánto era? El coseno de 5t. Aquí es 5x menos 2.5. Mira, ahí coincidieron las gráficas. No es que desapareció esta, sino que coincidieron. Ahí voy a quitar la que tengo aquí y esta es la que acabo de graficar. Claro, aquí tiene la parte que no nos interesa antes del inicio, ¿verdad? Pero a partir de aquí nos interesa. Tengo esa gráfica o esta, que son las mismas, coinciden ahí y debería de serlo, ya que solo estamos escribiendo la ecuación original en dos formas diferentes, pero la ecuación sigue siendo la misma, ¿verdad? Es decir, que si usted grafica la primera que obtuvimos aquí, que era y igual a menos un tercio, recuerda la original que obtuvimos, menos un tercio, y luego teníamos coseno de 5x, de 5t, que aquí es x, 5x, y luego teníamos que eso era más un cuarto del seno de 5x. Ahí coincidió también, así que las mismas gráficas, la misma función, ahí está. Ahora me la graficó en rojo, es esta última que está. Así que no deberían de haber diferencias en la gráfica que usted genere. ¿Cómo se logra que no haya diferencias en las gráficas? Corrigiendo adecuadamente estos ángulos. Si no lo corrige, va a obtener una gráfica que no es la correcta, ¿verdad? Así que, en resumen, a partir de la ecuación diferencial, cuando usted la resuelve, la ecuación diferencial, ya obtiene la ecuación de movimiento. Esta es la ecuación que representa el movimiento del sistema masa-resorte. Esta se puede reescribir de dos maneras alternativas, utilizando seno, utilizando coseno, donde me es fácil ver la característica, por ejemplo, de la amplitud, calcular algunos puntos que en esta ecuación, por ejemplo, no son tan evidentes. Por ejemplo, ahí me dicen, me hacen la siguiente pregunta. Dice,
¿para qué tiempo? En la segunda parte ahí de la pregunta de este problema, dice, ¿para qué tiempo la masa pasa o para qué tiempo la posición de la masa es la mitad de la amplitud? Por debajo, me parece, de la posición de equilibrio. Esa es una pregunta que es un poco como la solución tiene que ver con esto. Mire, por ejemplo, si, déjenme traerme, quiero ver si puedo copiar esta de acá. Aquí, por ejemplo, si tomamos esta gráfica que hemos generado anteriormente. Lo que me están preguntando en este literal es lo siguiente. Dice que debe de existir un tiempo, que es el que justamente voy a intentar encontrar, un tiempo que no sabemos cuál es, pero de tal forma que la amplitud o la posición de la masa en ese tiempo sea la mitad de la amplitud. ¿Para qué tiempo esta altura que está aquí coincide con la mitad de esta distancia que tenemos? Cuando la masa, dice, me parece que dice ahí que está abajo de la posición de equilibrio. Recuerde que para eso usted tiene que relacionar que, por ejemplo, aquí, en esta parte negativa, tenemos la masa en esta posición. Si este es el punto A, este es el punto A. La masa arriba de la posición de equilibrio. Por eso su posición es negativa. Cuando usted suelta la masa, comienza a bajar. Fíjese, la masa comienza a bajar y pasa por la posición de equilibrio, suponiendo que esta es la posición de equilibrio. Suponiendo que esta es y igual a 0. Entonces aquí llegamos al punto B, donde la masa está pasando por la posición de equilibrio. Ese punto coincide con este. Este sería el punto B. Luego la masa sigue su movimiento y llega hasta la amplitud máxima, que es el punto C. Ese punto C está indicado aquí. C. Ahí la masa llega a la amplitud, el mayor desplazamiento que puede lograr. Y a partir de ahí inicia su movimiento hacia arriba. Vuelve a pasar por la posición de equilibrio, que sería este punto D. Entonces, lo que me están preguntando aquí es, ¿para qué tiempo la posición de la masa coincide con la mitad de la amplitud? Pero siempre y cuando la masa dice ahí que esté abajo de la posición de equilibrio. El análisis matemático sería el siguiente. Mire, como usted ya tiene una función para la posición de esa masa, esa ecuación es 5 sobre 12 seno de 5t menos la primera. Vamos a trabajar con la primera. 0.927. Ahora, si usted quiere que la amplitud o la posición, mejor dicho, de la masa en ese tiempo desconocido sea la mitad de este valor que tiene aquí, eso significa que al lado izquierdo usted debería tener la mitad de 5 doceavos. Y la mitad de 5 doceavos es 5 sobre 24. Esto debería de ser igual a 5 sobre 12 seno de 5t menos 0.927. En esta expresión, la única incógnita que usted tiene es el tiempo. Fíjese además cómo esto no va a incidir en el cálculo,
Y aquí vamos a tener, entonces, 12 sobre 24 al lado izquierdo. 12 sobre 24 igual a el seno de 5t menos 0.927. Ahora podemos aplicar seno inverso a ambos lados de la ecuación. De tal modo que a la izquierda me va a quedar seno inverso de 1/2 igual a 5t menos 0.927. Y de aquí podemos despejar el tiempo. El tiempo para que pase justamente o que la masa esté en esa posición que hemos definido, que es la mitad de la amplitud. Usted debería de tener aquí un cociente, ¿verdad? Ese cociente va a tener en el numerador seno inverso de 1/2 más 0.927 entre 5. Si usted evalúa esta expresión, esto le va a dar aproximadamente 0.29 segundos. ¿Sí? Aquí en el gráfico que hemos estado trabajando, tengo metida esa fórmula aquí en esta expresión, aquí. Ahí tengo, mire, fíjese cómo el tiempo que andamos buscando, de acá, este tiempo es tal que en este punto usted tiene aquí la mitad de la amplitud, ese valor. Pero usted se fija que cuando la masa está en la posición de equilibrio, este punto también está aquí. También lo tiene ahí. Es decir, que si yo me muevo hacia ahí, ahí tendría usted el otro punto, donde la imagen cumple también. Pero además, fíjese que aquí, en este otro valor de acá, también la imagen es la mitad de la amplitud. Y por supuesto que también se va a reflejar aquí. Dice ahí en el cambio que va a suceder aquí. Entonces todos estos valores, en realidad aquí a esta expresión le hace falta algo. Y aquí solo encontramos el primer valor. Como el período de la función seno y coseno es 2pi, entonces aquí le podríamos agregar más un 2n pi para n igual a 0. Si n es igual a 0, tenemos el primer valor, 0.29. Para n igual a 0, 1, 2 y así sucesivamente. Tendríamos esta expresión, nos daría justamente estos puntos, ¿no? Esa que acabamos de escribir ahí, nos va a dar justamente estos puntos. Me va a dar este de acá, este y este. Al cambiar, al irle dando valores ahí a n. Yo lo tengo aquí, esto. El otro lo saqué con la función coseno, con la otra función alternativa. Repitiendo el análisis a partir de esta ecuación, ¿no? Con esta, repitiendo este análisis que hice aquí, obtuve esta otra expresión que aparece aquí, esta que dice ecuación 1 por acá, esta que está indicada en esta parte, y esta ecuación 2 que está indicada en esta parte. Ahí, de esa manera fue que obtuve esos valores, ¿verdad? Ahí le dejo como tarea a usted encontrar la que genera estos puntos de aquí, ¿verdad? Y de acá, que es la que yo he puesto ahí en forma automática, ¿verdad? Pero hasta ahí nos vamos a quedar. Ahí le queda a usted de tarea para que vea cómo podría generar la otra ecuación, ¿no? Yo le he dado esta de aquí, la que genera este punto, y la que sigue.
le dejo de tarea que vea cómo generar eh, esta que pasa aquí y esta que pasa aquí. Y las que siguen aquí en adelante, ¿verdad? Y eso era todo lo de la discusión de esta semana. Este problema era el único que vamos a trabajar. A ver si hay alguna pregunta de esta parte. Todo bien, ingeniero. Bueno, y con respecto al examen, ¿tendrán alguna duda?